Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Buen lunes para todos, gélido, gélida la Patagonia en este momento, pero cosas que siempre pasaron. Yo por ahí veo ciertos mensajes de la gente en los medios también, hola polar, frío, todo, pero si esto no es nada. Yo recuerdo cuando trabajaba en la chacra, que me levantaba temprano y iba a hacer tareas rurales. Yo me levantaba a las 6:30 de la mañana, a las 7 estaba en la chacra y hacían 7, 8, 10, 12, 14 grados bajo cero. De hecho, una mañana me levanto, tuve que darle marcha al tractor y el tractor no arrancaba. Tuve que hisoparlo, los que entienden de motores saben lo que es. Hay que hacer un hisopo con calor para que chupe el calor y prenda, porque los diésel, sobre todo los que son motores viejos, les costaba arrancar. Y cuando salía andando parecía que andaban, no sé, en el tractor de los picapiedras, y era porque las ruedas traseras, que se completan la mitad de agua en los tractores agrícolas, estaban 100% congeladas. Imagínense el frío que hacía, 14 grados bajo cero, que era algo normal antes. Ahora nos hemos desacostumbrado tanto que vienen 5 grados bajo cero y pensamos que estamos en la Antártida, pero en esta zona al menos era normal hasta hace un tiempo atrás, hoy ya no. Así que por eso la Patagonia está bastante fría en estos momentos, pero en realidad lo que está fría no es la Patagonia, lo que está fría es la gente. Por eso el vivo de hoy, este streaming de hoy, vamos a hablar acerca de sucesiones, así como escucharon, sucesiones, herencias y sobre todo también dinámicas de destrucción que se dan cuando nos tenemos que enfrentar a estas cosas que son materiales. Eh, Cuando uno empieza a hablar con diferentes familias, en todas las familias está lleno de conflictos y problemas. Es una constante que en todas las familias hay conflictos y problemas, ¿sí? Pero todos esos conflictos y problemas son también de carácter energético, son de cargas. Esto se lo explicaba ayer a un amigo. Cuando uno va por ciertos sectores, ¿no le ha pasado que ustedes van por la ruta, por decir algo, no van por la ruta y sienten como diciendo, qué lugar más feo este"? ¿Mm? Uy, qué lugar más raro, qué lugar más cargado. De hecho, siempre me pasa a mí que cuando viajo por ruta, para el lado de Bahía y demás, en los lugares más cargados es cuando ves algún auto prendido fuego al costado de la ruta, ¿no? Y uno dice, pero siempre en ciertos sectores donde pasan los accidentes, acá también en Ruta 22 hay un sector que se llama el sector del cartódromo, que siempre todos los accidentes, gran parte de ellos pasan ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque estamos hablando de que como el, vamos a llamarlo así, el universo observable, ¿sí? Tiene expansión, ¿sí? Toda expansión tiene dos puntos que son importantes de entender, un punto creativo y un punto de implosión, ¿no? Un punto destructivo. Entonces, cuando nosotros vamos por esos lugares en donde vemos que la energía está densa, son puntos de destrucción que se dan al mismo tiempo que en otro lugar se está creando otro sitio de mayor concentración de energía. Pero para que otro sitio de mayor concentración de energía se genere, ¿sí? Otros sitios van a tener que tener menor energía para que eso ocurra. Y esos sitios que tienen menor energía para que eso ocurra son los sitios considerados como lugares negativos o lugares de muy baja energía o frecuencia o como quieran llamarlo, que por ejemplo, ayer estaba viendo una parte para los cordobeses, creo que era la Laguna Mar Chiquita, si no me acuerdo, si no mal recuerdo, que hay un hotel que hecho por alemanes, que justo ayer me llegó y hacen expediciones porque dicen que ese hotel está embrujado o que pasan sucesos raros, un hotel que está también relacionado a lo que fue ciertas personas de la Alemania del 1940, ¿sí? Ya dije todo. Entonces lo hicieron como un tour turístico y va mucha gente a ver si es cierto que ese lugar está complicado energéticamente, ¿sí? Pero todas estas cosas, fíjense algo, y acá quiero plantear un paradigma que creo que nadie nunca se dio cuenta. Em, ¿Cómo puede ser, cómo puede ser, que si desde hace 60, 70 años un sitio viene con carga negativa, eh, no se pueda cambiar esa carga y que se disipe lo que ocurre ahí? ¿No? Planteo algo muy importante. ¿Y por qué? ¿Por qué no se disipa la carga que quedó ahí? Porque la gente sigue yendo al encuentro con esa carga, ¿sí? Entonces, mientras siga yendo al encuentro con esa carga va a seguir estando. Si no va nadie más al encuentro con esa carga, ¿sí? Esa carga se va a disipar, va a dejar de operar, ¿sí? El hotel bien, ahí está. Muchas gracias, amigo.
Entonces, lo mismo pasa con el tema de lo que pasa en situaciones de familia o herencias o sucesiones y demás. Fíjense que cuando llegan estos momentos en donde hay que hacer traspaso de materia a materia, yo, sinceramente, no acepto, aunque sea pobre y tenga que recibir una fortuna, no la acepto porque es una carga que densifica más tu realidad que lo que de lo que te la libera, ¿no? Porque en realidad toda sucesión es carga, no es liberación. ¿Por qué? Porque vos estás heredando y estás recibiendo lo que otro, con su pasaje de vida y su energía, creó para transitar y pasar esa vida. Entonces, cuando uno recibe todas estas cosas, uno no está recibiendo solo dinero o bienes materiales, uno está recibiendo energía, está recibiendo carga, está recibiendo realidades del otro. Yo con esto no les digo que todos aquellos que reciban fortuna la renuncien, no, que cada uno haga lo que quiera. Yo no la recibo por una cuestión espiritual mía, por una cuestión de principios míos, por una cuestión de vivencia y de vida mía. ¿Sí? Porque cuando uno menos recibe, más se libera, porque uno no tiene que recibir nada si ya lo tiene todo. Entonces uno lo que tiene que hacer es conectar ese cauce y empezar a crear desde su experiencia y pasaje acá. Pero no tiene que por qué recibir nada. ¿Sí? Pero por eso también el sistema hace tanto hincapié en que vos tenés que abrir sucesiones y recibir lo del otro, porque no estás recibiendo liberación, estás recibiendo supresión, está recibiendo carga y está recibiendo un formato que a lo único que le da de comer es al sistema judicial, más que nada. ¿Sí? Porque, de hecho, ayer me pasaron un video muy bueno, que ahora lo voy a subir al canal, de una persona hablando de ley marítima, de ley natural y de las mentiras que tenemos en este mundo con respecto a la creación de la persona. Toda la persona. A ver, nosotros la persona que recibimos también es una sucesión. ¿Por qué es una sucesión? Porque la persona que nosotros somos es una persona que fue creada por mamá y por papá. Pero en realidad no es que fue creada por mamá y por papá, porque mamá y papá intentaron cuidarnos, darnos amor y demás, pero gran parte del cuidado, del amor y de la forma en la que nos criaron también fue un acto de sucesión. Porque también nos criaron con sus miedos, también nos criaron con sus problemas, también nos criaron con su contexto, en donde nosotros teníamos que ver situaciones que eran de ellos y nosotros no teníamos nada que ver, estábamos metidos ahí como observadores cuando decimos, ¿por qué tengo que estar observando esto si yo, qué hice para observar esto, no? Entonces nosotros cuando de la crianza de madre y padre y familia recibimos un montón de carga material también, recibimos un montón de carga de factores que después está dentro nuestro y la recibimos por sucesión, por herencia y por inmediatez a lo que consideramos familia. Entonces muchas veces después cuando nos pasan cosas decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué estoy lidiando con esto cuando no tendría que estar lidiando? ¿Pero por qué? Porque recibí cargas, porque recibí sucesos, recibí emociones, pensamientos, sentimientos, vivencias, que nada tenía que ver con mi experiencia, sino es porque estaba observando y porque mi experiencia estaba a cargo de la experiencia del otro, en donde esa experiencia era de madre y padre. Por eso cuando a veces en la familia llegan los momentos de sucesión y de recibir bienes, se arma un lío bárbaro y empiezan las pujas entre esto, yo recibo aquello, yo me quedo con esto, yo me quedo lo otro. Y en realidad todas las personas que se ponen en esa postura son personas que no pudieron descubrirse, que no saben qué es lo que pueden hacer y no pueden hacer. ¿Sí? Que en, están pensando todo el tiempo en recibir algo a cambio porque creen que se lo merecen por ley. Pero en realidad la ley, todo lo que nos da, así como la ley nos da para que nosotros sirvamos un poder en lo que estamos recibiendo. La ley no nos da porque quiere que nosotros seamos ricos o seamos mejores personas y demás. No, la ley nos da porque mientras nos está dando eso, estamos sirviendo a un formato, ¿sí? Estamos sirviendo a una doctrina en donde es necesaria nuestra presentación y nuestra función de lo que estamos recibiendo y lo que estamos haciendo. Esto se lo expliqué muy bien la vez pasada cuando hablaba de los primeros inmigrantes que vinieron de Italia, que vinieron de España, que vinieron de Alemania, de Croacia, algún que otro inglés habrá venido, algún que otro polaco también, en donde le decían, vengan, vengan, que aquí hay futuro, tenemos tierras fértiles para todo el mundo. Nunca le dijeron que los mandaban a los peores sitios de Argentina, ¿para qué? Para que lo laburen, para que pongan su mano de obra y para que con ese esfuerzo formen a la nueva nación que los que son los dueños de las tierras es el Estado, porque por más que vos la compres, ¿sí? Sigue siendo el Estado el dueño y el Estado no somos nosotros, sino el Estado es un poder, es un régimen que cuando quiere te da la tierra y cuando quiere te la saca. Entonces, cuando te da la tierra, te hace funcionar que la producción de tomates valga y que vos puedas comprar otra tierra. Pero cuando el Estado quiere hacer otras cosas con la tierra y tiene otra dinámica dentro de la función del Estado, esos tomates que vos producías en la tierra no te los hace valer y mientras tanto toda tu función económica, ¿no? Se rige bajo la producción de tomates. Cuando el tomate no vale un año, 2 años, no te queda otra que no dedicarte más a los tomates y que inclusive capaz tenés que vender la tierra y o la terminás regalando, pidiendo crédito, se la lleva algún banco porque no podés solventar los gastos de esa tierra.
Entonces, es lo que está pasando ahora. Ahora nuevamente el Estado está volviendo a recuperar las tierras que se le habían dado en una falsa venta. Entonces, la gente con qué compró esas tierras, la compró con vida, con energía vital, la compró con tiempo de experiencias, con tiempo de existencias. Por eso, un juicio, cuando más dure, mejor, ¿sí? Porque mientras más dura, más vos vas perdiendo energía eh, y más vas perdiendo realidad, esperando que eso se libere para decir, así puedo tener algo, pero cuando te das cuenta, lo primero que heredás son deudas y después vienen las pocas ganancias que te quedan, que cuando vas, por eso cuando uno va a los valores fiscales, nada vale nada. ¿Sí? Con suerte le puedes sacar un poco más, pero a valor fiscal la mayoría de las cosas no valen nada, valen muy poco. ¿Sí? Entonces, todo ese sistema, que es un sistema judicial, es un sistema corrupto, ¿sí? Hay que decirlo, lo digo a los cuatro vientos, porque echa la ley, echa la trampa, todo el sistema judicial en el mundo es un sistema corrupto, porque lo que oculta ese sistema judicial, ¿sí? Es el pasaje, la permanencia y la libertad de quienes están obligados a cumplir ese sistema judicial en pos de un organismo o un Estado más ordenado, un Estado más con un mejor lineamiento, con una mejor proyección de futuro y demás. Pero la respuesta a lo que no es, y fíjense que el mismo principio pasa dentro de la familia, ese mismo principio pasa dentro de uno, ¿sí? Y hablando de herencias y demás, un principio que pasa dentro de uno es lo siguiente. Yo veo un montón de gente que quiere recibir ayuda, ¿m? O que está mal y que quiere recibir ayuda, pero al momento de acercarse y decirle algo, lo que vos le decís se lo toman a mal. Y la pregunta es lo siguiente, ¿cómo vos pensás que esa persona que considerás un hermano, un amigo o alguien que te quiere mucho y se acerca para ayudarte, por qué lo que te está diciendo lo considera como que es malo? ¿Eh? Si no, no se acerca para hacerte mal, se acerca para ayudarte. Pero ¿qué pasa? Como yo no me doy cuenta que mano pidiendo ayuda, ¿eh? Yo después no quiero recibir la ayuda, porque la ayuda que quiero recibir no es lo que yo no quiero escuchar, sino la ayuda que yo quiero recibir es la ayuda que yo quiero escuchar. Y la respuesta es que la ayuda no va a venir de lo que quiero escuchar, sino la ayuda va a venir de lo que no quiero escuchar, porque por eso necesito ayuda, porque hay una parte de mí que no quiere escuchar, que no quiere ver, que no quiere aceptar y que no quiere avanzar. Entonces, particularmente hay un montón de gente que anda pidiendo ayuda y después cuando te acercas a ayudar, te ponen cara de perro como diciendo, ¿qué se cree este que me puede decir a mí? ¿Qué se piensa que me quiere decir algo todo? Pero no se dan cuenta que ellos mismos andan pidiendo ayuda, porque después esa misma gente anda intoxicando un montón de otros, llevándole sus problemas, llevándole sus miedos, llevándole, ay, no, me hice un estudio y me dio mal, y a mí qué me importa si te hiciste un estudio y me dio mal, ¿no? Porque parece que hay que responder así, ¿no? A mí no me importa, me tienes sin cuidado si hiciste un estudio y te va mal, no quiero saberlo, no me vengas a decir nada, ¿por qué me lo decís? Y no, porque quiero escuchar a ver qué opinas. Entonces, si querés escuchar qué opino, bancate lo que tengo para decirte, pero no andes por ahí llevando que querés ayuda, porque vas pidiendo ayuda, pero después cuando alguien intenta ayudarte, lo primero que haces es poner cara de perro y te lo tomás a mal. Entonces, por este principio, por esto que pasa, y lo digo así porque así se trata la gente cuando pasa esto, por ese principio es que cuando hay un montón de gente que puede ayudar, se resguarda y no dice nada. Entonces dices, más que se arreglen, que se la banquen. Si después andan como andan, que se jodan. Porque al final, cuando voy a ayudarlo, viene y me ataca y se hace el canchero, la canchera, pero que se joda. Pero que después no venga a contaminarme a mí, a contarme todos sus problemas y se acerca y me agarra de psicólogo para contarme todo lo que le está pasando, cuando su ser emana ayuda, pero mientras tanto su mente, su ego y su personaje no lo acepta. Y muchas veces deben decir, pero bueno, es su ego, su personaje y su forma que no ve la que reacciona así, sí, pero no por eso tiene que su ego, su forma y su personaje venir a contaminar, ¿sí? Una realidad mía, que yo estaba tranquilo, que me viene a contar sus problemas para que yo le dé una ayuda, o para vampirizarme, como muchas veces enseñé en otros talleres, de lo que genera la vampirización que generan los medios. Y los actos sucesivos, los actos distorsivos, los actos que quitan tu esencia, ¿sí? Son actos que vampirizan la energía vital de cada uno. ¿M? Vampiriza la energía vital. Entonces, cuando te encontrás con personas así, estas personas no solo vampirizan el hecho de pedir ayuda, que si no, cuando no reciben ayuda de alguien, se van a victimizar y van a ir a buscar ayuda en otro, porque en realidad no están buscando ayuda para ellos salir adelante. Lo que están buscando es algo o alguien que pueda hacer por ellos lo que ellos no quieren hacer por ellos mismos. Y aquí pasa un principio muy importante, esto tiene que ver con la religión.
esto tiene que ver con la religión. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ver con la religión? Esto le planteé también ayer a un amigo. ¿Por qué la mayoría de la gente prefiere ser religioso y no espiritual? ¿Por qué la mayoría de la gente prefiere depender de un Dios y no decir que no necesito ningún Dios, que yo soy yo mismo? Y porque cuando yo dependo de un Dios, ¿sí? Todo mi ser, toda mi persona, toda mi experiencia se la recargo a ese Dios y yo quedo libre de culpa y de castigo y de pecado. Para mí es más fácil tener a un Dios como guía a quien recargar que saber que yo soy mi propia guía y que cualquier recarga me la hago a mí y que tengo que hacerme cargo inclusive de cosas que no me hago cargo cuando recargo un Dios o recargo una deidad o recargo algo superior. Entonces, la mayoría de la gente que no se quiere hacer cargo de sus propios problemas, de sus propios miedos o sus propias dificultades, o sus propias emociones, sentimientos y demás, todos van a buscar un Dios, todos van a buscar un líder y todos van a buscar a alguien que recargar. Entonces, lo que podemos decir también en este mundo es por qué Dios nos hizo presente y porque la gente, en vez de ayudar a Dios, lo cansó a Dios. En vez de ayudar a Dios, lo vampirizó a Dios porque todo el tiempo lo está recargando a Dios. Cuando Dios es uno mismo. ¿Sí? Es que Dios es creación, el concepto de la creación de Dios, la gente bebió de esos principios a través de las representaciones, como por ejemplo el gran Leonardo da Vinci, ¿sí? Que hizo la representación en que, o si no también de los principios filosóficos de Nietzsche, ¿sí? En donde dice, Dios existe para el humano cuando el humano tiene un problema. No existe Dios cuando el humano no tiene ningún problema. O el humano recrea a Dios en su mente. No hay un Dios por fuera de la mente humana porque el Dios está recreado en la mente. Muy bien por Nietzsche, muy bien por Federico, porque tiene razón en lo que planteaba. ¿Mm? La concepción de Dios es una concepción mental, y la concepción mental es cuando yo no quiero hacerme cargo de mis cosas, cuando yo no acepto la vida que tengo, cuando yo no entiendo la vida que me pasó, es probable que termine en cualquier sinagoga o que termine en cualquier templo o en cualquier iglesia, o en esas casas alquiladas de barrios carenciados que le ponen una cruz arriba y dice Templo Evangélico del Señor, para que algo o alguien superior a la concepción de uno recargue con los problemas y con los miedos y con los sucesos que tiene cada uno. Y ahí está el error. Porque como el pasaje espiritual es individual y ese pasaje no tiene sucesión, ese pasaje no es heredable porque uno no se hereda a uno mismo, uno vive desde uno y para uno, no es heredable. Por eso yo no puedo heredar lo que mi padre hizo, porque no es heredable lo que mi padre hizo, porque lo que mi padre hizo a través de conexión particular de la creación de su encuentro con el medio. Entonces yo no puedo heredar eso y vivir con eso, porque si no estoy viviendo con la carga de energía de él, estoy viviendo con los sucesos y problemas de él también. Por eso cuando uno hereda primero problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los problemas ¿qué son? El conflicto ¿qué es? Y el conflicto es lo que genera el pasaje entre lo que soy, que tengo que crear y lo que termino siendo la materia. Eso es el conflicto. Entonces, nadie sabe que cuando uno hereda, está heredando una conexión particular con el medio desarrollado. ¿Eh? Entonces, por eso no, por eso no, a nadie le gusta en parte lo sucesorio, lo sucesivo, porque es cargar con la vida del otro. Y nadie tiene que cargar con la vida de nadie, y nadie tiene que cargar con lo del otro tampoco. ¿Sí? Por eso, cuando es el principio este de ayuda, cuando hay gente que pide ayuda constantemente y constantemente tiene que ser ayudada, es porque no quiere cargar con lo que a esa persona le está afectando. Pero si por más que lo ayuden y no sabe por dónde encarar la situación o enfrentarla, ¿sí? No va a servir de nada la ayuda, no va a servir de nada. Es lo mismo que yo les dije. A ver, si por el mismo lugar que se han enfermado siguen enfermos, morirán en vida. Si por el mismo lugar que han enfermado, por otro lugar se han sanado, deben vivir desde el lugar que lo han sanado, porque si se sanan para vivir al lugar desde que enfermaron, morirán. O se van a volver a enfermar. ¿Eh? Y pasa esto que estoy explicando de por qué vuelven a enfermar. ¿Eh? Por eso, cuando mucha gente desesperada vienen pidiendo ayuda, esperen, aquí hay que entender primero. Hay que entender. Es como cuando uno va a un restaurante y no le pide cualquier cosa, le pide la carta primero para leer y entender a ver qué sirven en ese restaurante, después pide la comida, ¿sí? O es lo mismo que cuando uno compra una herramienta, si no la sabe usar, primero tiene que aprender a operar la herramienta, porque si no se puede lastimar, si no puede hacer un mal mayor.
Entonces, acá es lo mismo. Primero tengo que entender, tengo que entender. Acá no se trata de que esto es un negocio que vende milagros y agarrás el milagro que sana el dolor de cabeza y digo, no, me compro este milagro que sana el dolor de cabeza y agarro, lo compro y lo compré y me sanó el dolor de cabeza. Pero si hay algo que sana el dolor de cabeza, también hay algo que genera el dolor de cabeza. Y si lo que genera el dolor de cabeza no se entiende, por más que compre lo que sana el dolor de cabeza, te va a durar un poco tiempo y después va a volver a aparecer. Por eso es importante el reconocimiento y el reconocerse. Es lo que también muchas veces plantean en los encuentros. A ver, hay que reconocer a Miguel, tenemos que ver quién es él, tenemos que ver quién es. Porque si no vemos quién es, por más que nos sane a todos, vamos a volver a enfermar. Porque no vimos quién es. Es lo mismo que plantea la situación que todo el mundo conoció con la historia de Jesús. A ver, si, aunque nos sane el cuerpo, si nosotros no lo reconocemos, estamos enfermos en espíritu igual. No estamos liberados, no estamos sanos y no estamos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no podemos pedirle a alguien que nos sane el cuerpo y nosotros remitirnos al cuerpo cuando está explicando que él no viene por el cuerpo y viene de otro lugar. Entonces, esto mismo ocurre cuando la gente recibe cosas en la materia y que las cosas que recibe en la materia las quiere recibir para estar mejor, pero nunca van a estar mejor por más que reciban la fortuna del mundo que hizo otro, porque para estar mejor ustedes tienen que ir a su propia fortuna y su propia fortuna no es heredable. Y tampoco para estar bien ustedes necesitan del dinero del otro o heredar cosas del otro para ustedes ser, porque nunca serán. Y tampoco ustedes necesitan entrar en conflicto con la familia por cuestiones de dinero o de materia, porque están defendiendo a energías que tampoco son ustedes y se van a terminar destruyendo por un puñado de dólares, como dijo Clint Eastwood. Porque en realidad lo que están defendiendo siempre es la densidad del cuerpo y la materia, pero no defienden la liberación ni el encuentro liviano del espíritu. ¿Mm? Por eso, el que no se reconoce y no sabe lo que puede crear, desarrollar y hacer, va a querer recibir todo, todo. Y cuanto más reciba, mejor. Porque yo tengo que seguir viviendo, porque a mí me corresponde por ley. Bla, 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 bla. Y todo aquel que está pensando en lo que corresponde por ley ya está agarrado por la ley marítima, como hablaba yo. Y ya es parte de un sistema que está agarrado por él y es muy poco probable que salga de ahí. ¿Eh? ¿Por qué? Porque considera que hacer algo importante es recibir cosas importantes. Y siempre las cosas importantes están recibidas por el lado del dinero, como hablábamos el otro día en Mateo. Y las cosas importantes no es dinero, las cosas importantes no es lo que el otro desarrolló y tampoco la comparación, esto de decir, no, porque el otro desarrolló más que yo, uy, ¿qué tendrá él que hizo todo lo que hizo? Aprende de ver cómo lo hizo, pero no estés queriendo esperar sin vos reconocerte o saber quién sos, una fortuna que hizo el otro para vos estar mejor, porque no vas a estar mejor aunque recibas eso. El afortunado, el afortunado aquí no es el más atractivo, el que más materia tiene. El afortunado es aquel que pasa los días y el día no le puede quitar la sabiduría, la tranquilidad y la conexión y el amor que es desde su proceso esencial de existencia. Esa es la persona afortunada. La que cuando todos están preocupados él está tranquilo, esa es la persona afortunada. La que mientras todos viven de una manera, él vive a su manera y esa manera no es la manera que elige escapando para ser feliz, sino es la manera que lo estaba esperando como él tenía que vivir para poder llevar esa felicidad que habita en él al medio. Esa es la persona afortunada. ¿Mm? Pero no es persona afortunada la que recibe problemas, conflictos, herencias, dinero, discusiones, que de hecho cuando la gente entra en estos procesos, lo sé por experiencia, porque todos tuvimos que hacer esos procesos cuando alguien muere, inmediato, ¿sí? Inmediatamente arranca el conflicto, arranca la puja, arranca el remate. ¿No? Y está el tironeo entre el tire y afloje y el tire y afloje. ¿Y quién va a terminar ganando el juicio o la sucesión? ¿Quién va a ser el vencedor? El que menos cantidad de energía y el que menos tranquilidad pierda mientras dura ese proceso. ¿Sí? El que más tranquilidad perdió y el que más salud perdió es el que no está heredando nada, está perdiendo más de lo que ya tenía y pensó que estaba por heredar y en realidad lo mismo que pensaba que iba a heredar, le estaba quitando lo poco que tenía. ¿Eh? Entonces, hay algo que tenemos que entender los humanos y tenemos que dejar de ser cabezones
de dejar de compararnos y esperar algo a cambio. Hay que hacer sin esperar algo a cambio. Que el proceso de lo que vos vas a hacer, no estés pensando cuánto voy a ganar, cuánto voy a lograr. Si vos lo haces desde la conexión esencialmente particular de reciprocidad que tenés con la satisfacción de hacer eso, ya si tenés satisfacción por hacerlo, ya ganaste, ya te estás teniendo. Lo demás después viene solo, no es necesario buscarlo mucho. Pero lo importante siempre hacer siempre en lo que hago, sentirme pleno, sentirme desarrollado y sentirme que estoy haciendo eso que decían, ¿será esa mi misión? Sentir que el que está haciendo misión es el que se está encontrando de vuelta con un ser original, con un ser que rompe las cadenas que nos ponen aquí en este mundo de esclavitud y que no hay nadie, nada que pueda detener y frenar el cauce que él tiene para hacer correr en estas tierras que cada uno tiene uno, ¿no? Entonces, eh, tenemos que ir a ese lugar urgente y tenemos que empezar a dejar de depender también, ¿sí? La gente no tiene que venir a mí acá para depender de Miguel de Sanación y demás. La gente tiene que venir con su mochila, con su cuaderno y con el lápiz y tienen que venir a aprender, tienen que venir a aprender porque al fin y al cabo aprendiendo y escuchando y entendiendo, miles se han liberado, ¿eh? Miles. Y hay una gran parte que no han podido aprender y entender y se han liberado igual desde otro lugar. Pero particularmente a mí me pone feliz cuando ustedes entienden, no cuando ustedes dependen de mí. ¿Sí? Cuando ustedes pueden leer el medio, no que me mandan un mensaje para que yo les lea el medio por ustedes, porque todas las herramientas están puestas para que ustedes entiendan esos procesos. Fíjense que personas que me empiezan a escuchar ahora, que son nuevas, han entendido un montón de sucesos que le han pasado en la vida y que le van a seguir pasando y que antes no podían encontrar la explicación. Y ahora no es que le encuentren una explicación que tienen una respuesta escrita y demás. La explicación es la vivencia y la explicación y la plenitud que sienten sin preguntarse, pero entendiendo de por qué están viviendo y están haciendo lo que están haciendo, les está tocando lo que les está tocando o están sintiendo lo que están sintiendo mientras van experimentando. Y un montón de respuestas inconclusas que la mayoría tenía de por qué en este mundo estamos como estábamos y por qué pasa en este mundo lo que pasa, tiene que ver en parte con lo que desarrollé anoche y lo que termino de desarrollar hoy con este streaming, ¿sí? Para que ustedes entiendan de que no hay mejor, no hay que dejar herencia, no hay que dejar herencia. Hay que hacer para uno y llevarse para uno. No hay que dejar herencia. ¿Y qué digo? ¿Qué es no hay que dejar herencia? No hay que quedarse uno fragmentado acá, hay que volver a unirse, reivindicar el origen, vivir lo más que se pueda para que esa vivencia me cargue las partículas que yo vine a descubrir, me cargue las partículas que yo vine a encontrar, me llene de vida en un mundo que me invita a morir. Es como que toda esa difuminación de partículas esenciales que son reciprocidad para sentirse bien, que están dispersadas acá en el medio de este mundo, las tenemos que ir a buscar, las tenemos que integrar, las tenemos que volver a recuperar, tenemos que juntar un montón de partículas para que esas partículas sea el viaje de continuidad cuando dejemos de tener, por ejemplo, la fortuna de levantarnos a la mañana y ver salir el sol en el horizonte en una mañana fría como hoy, ¿sí? Uno tiene que recuperar toda esa energía particular que está en el medio lo más que pueda. Esto sería como ir al bosque a juntar, no sé, a juntar comida porque se acerca el invierno, hay que juntar la mayor cantidad de comida para pasar el invierno, porque después no hay comida y vienen días muy largos en donde se necesita más cantidad de calor en el cuerpo y por ende hay que consumir un poco más, hay que comer un poco más. Entonces tenemos que juntar mucha comida para pasar el invierno. Bueno, acá es lo mismo. Aquí hay que juntar mucha partícula de reciprocidad espiritual, mucha plenitud, mucha alegría, mucho amor, mucho alimento, ¿sí? Mucho combustible que se obtiene desde esas emociones, desde esas vivencias y desde esas preferencias. El que más reúna en satisfacción y gratitud por vivir es el que más, ¿sí? El que más va, que estabilidad y continuidad va a tener en su proceso de vida, en su proceso evolutivo. Y muchas veces me preguntan, pero Miguel, ¿qué es lo evolutivo? Porque al final vos hablas del proceso evolutivo. El proceso evolutivo es el que como estuviste bien hoy, vas a estar bien mañana y no vas a querer mañana si estás un poquito mal volver a hoy, porque en realidad no vas a estar mal mañana.
Y tampoco mañana te vas a preocupar por hoy, porque estuviste tanta plenitud hoy viviendo y existiendo, que la misma plenitud no te permite volver para atrás. Eso es evolutivo. Por eso la gente que se desprende del mundo del conflicto, ya no vuelve al mundo del conflicto. La gente que se desprende de, de- de ciertas personas o grupos que ya no te permiten juntar esa reciprocidad espiritual, ya no te juntás con esas personas. Y no porque las personas sean malas, y no porque las personas, porque uno las está juzgando, o no porque uno está haciendo juicio, sino es que no te brindan reciprocidad espiritual, no te la brindan. Y no es que no te la brindan porque son malos, sino no te la brindan porque acorde a tu proceso, acorde a tu proceso, ya pasaste por ahí, no podés quedarte ahí, tenés que continuar. ¿Eh? Por eso te vas a encontrar con otra persona, y esto es cuando muchos me dicen, "Sí, pero Miguel, tengo miedo a estar solo", nadie se va a quedar solo si entiende esto. ¿Sí? La plenitud te hace no volver atrás, es así. Entonces vos vas a vivir y cuando tengas 50 decir, uy, ¿cómo me gustaría tener 30 de vuelta? No, no vas a decir cómo me gustaría tener 30, porque tenés tanta plenitud y estás en una elevación tan alta de tu reciprocidad con el medio en el mundo inmediato en el que estás, que no vas a ir atrás. Tampoco vas a ir para adelante, porque estás pleno, no necesitas ir a ningún lado. Eh, el que está pleno se deja conducir por la reciprocidad y sobre todo también por el rejunte de todas las particularidades que nos van guiando para nosotros ser. Qué pedazo de streaming que salió esta mañana. Otro más. Vengo de unos días de muchísima información. ¿Se han dado cuenta? Eh, Miren que no iba a hacer streaming y recién hablando con un amigo fue una catarata de información. Esto lo tengo que transmitir ya. Pero vengo de estos días así con mucha información. Y también para ir terminando este streaming, recordaba que estamos en el mes de mayo, ¿sí? Y en el mes de mayo, para hablar de no volver para atrás, ¿no? En el mes de mayo siempre alguna que otra persona que participó en ese encuentro de mayo eh, me escribe, ¿no? Y me dice, uy, Miguel, ¿te acordás que un 20 y pico de mayo ya no falta nada? De hace 4 años atrás, en el 2022 estábamos en Chacrarana, en el encuentro ese de mayo que fue un antes y un después. Y yo ya no vuelvo al encuentro de mayo porque estoy muy en el hoy, pero yo la pregunta que le hago a todos los que recuerdan el mes de mayo, ¿por qué recuerdan el mes de mayo? ¿Mm? El mes de mayo lo recuerdan por porque fue más una película hollywoodense que la vida real, o por qué recuerdan tanto el mes de mayo como un antes y un después. ¿Sí? ¿Qué aprendieron? ¿Qué ocurrió? ¿Y por qué se manifestó lo que se manifestó en ese mes de mayo del 2022? Seguramente los que llegaron después decir, uy, ¿cómo hubiese gustado estar en el mes de mayo del 2022? No, la verdad que no, no fue tan gustoso el momento como fue el encuentro. Los aprendizajes vinieron después para la mayoría, pero en el momento hubo tensiones, hubo miedos, hubo un montón de cuestiones, ¿no? A algunos no hubo nada, disfrutaron, les faltaban los pochoclos ahí para ver lo que estaba pasando, pero eh, todos recuerdan el mes de mayo como un antes y un después. ¿Cuál sería el antes y el después? ¿Mm? ¿Cuál sería el antes y el después? A ver, hay que decirles que al encuentro de ese mayo le dimos formato todos los que estábamos ahí. Entonces, si todos los que estábamos ahí le dimos formato, ¿quiénes éramos o quiénes somos los que todavía estamos acá, pero también estuvimos en el 2022? ¿Y por qué pasó lo que pasó en el 2022 que se recuerda hasta hoy? Pero qué también pasó después del 2022 hasta hoy, ¿no? Eh, Eso también es importante entenderlo. ¿Qué pasó del 2022 hasta hoy, ¿no? Por eso el mes de mayo es un mes particular y la mitad de junio también, porque son meses finales, son meses de fines de ciclos, de fines de años, donde siempre se da un giro, pero el giro que se da siempre es cíclico para este mundo. Pero el giro, el, el espíritu no gira, ¿sí? El espíritu expande y expande por un torbellino de, como si fuera un embudo, ¿sí? Pero no, el espíritu no da vuelta siempre en el mismo lugar, aunque este mundo sí, ¿sí? Pero ¿qué ocurrió? Y lo dejo como interrogante después de ese mes de mayo del 2022, que es recordado hasta el día de hoy. ¿Mm? Eh,
La respuesta existe y sé que la van a encontrar. Así que bueno, quería decir eso. Y dicho todo esto, espero que tengan una maravillosa mañana. Les envío un gran abrazo. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Chau, chau. Recuerden que este streaming después va a estar en YouTube disponible para que lo sigan escuchando por allá. ¿Sí? Abrazo grande a todos. Chau, chau.